Hoy quiero leer un texto base que es 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. A esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos visto en esta larga carrera que hemos estado viendo el libro de Corintios y les dice que ellos deben atender que ya fueron lavados, que ya fueron justificados, que ya fueron redimidos, que no se dividan, sean más espirituales. Al decirle que sean más espirituales, le está diciendo, ¿cierto?, que el fundamento de Cristo esté en sus corazones, que a pesar de conocer la palabra de Dios, ellos deben tener conciencia de que están testificando de Cristo. Ellos están hablando del Señor. Ellos están siendo los embajadores de Cristo. Entonces, si ven una iglesia desordenada, si ven una iglesia que no hay ningún tipo de cambio con respecto al mundo, esa iglesia no sirve para nada. Había una hermana que preguntaba por qué nosotros no celebramos el día sábado. La iglesia de Cristo tiene un propósito y el pueblo escogido por Dios tuvo un propósito y también tiene un propósito que lo hemos estado viendo en Apocalipsis los días miércoles. El primer propósito que tuvo los judíos era de que ahí iba a llegar el rey mesiánico, iba a llegar el Mesías. Ese fue el primer propósito que había para los judíos. Era de que Dios mostrara su ley, que Dios mostrara, ¿cierto?, quién era, con respecto a los milagros, con respecto al poderío que tenía el pueblo de Judá, y también para mostrar la palabra, para mostrar la ley, que tiene que ver con los 5 primeros libros, ¿cierto?, de la Biblia, que es el Pentateuco, los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, y había unos libros que son los libros poéticos, que eran ciertos salmos, cantares, y todos esos libros que todos los conocemos. Pero eso fue el primer principio. Entonces yo le decía a la hermana, la iglesia de hoy día no es que aparte un día para poder adorar a Dios. La iglesia, todos los días son para Él. Es el ejemplo cuando Jesús estuvo sanando en el día de reposo. Los fariseos le decían, ¿por qué estás trabajando en el día de reposo? Entonces Jesús le dijo, ¿acaso en el día de reposo no hay necesidad? ¿Acaso en el día de reposo no hay enfermos? ¿Acaso en el día de reposo no hay gente que está angustiada? ¿Acaso en el día de reposo no hay gente que necesite una palabra? Esa es la iglesia, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Para el cristiano, para la iglesia en general, no existe un día X, sino que de lunes a domingo son para el Señor. Y decir eso, tampoco existe una hora X para poder orar, sino que las 24 horas deben ser en adoración para el Señor. Y lamentablemente muchos de nosotros, o algunos, siempre le damos una hora, media hora, 15 minutos al Señor. Sabemos que todos tenemos problemas, dificultades, tenemos compromisos. Pero lamentablemente en este tiempo la iglesia se ha acostumbrado ¿a qué? A tener un compromiso más con el mundo que con Dios. La iglesia primera, como lo vimos, ¿cierto?, cuando examinamos el libro de Hechos, para ellos, ¿cierto?, el comer era para Dios, el vestirse era para con Dios, en todo momento era para con Dios, era el estar en la presencia del Señor. Y eso es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todos nosotros, todos. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de estar o dejamos de servir en las cosas del Señor por un compromiso secular. Y eso yo nunca le he dicho, hermano, no lo haga. Porque yo no le puedo negar eso. Porque el evangelio no es un evangelio de obligación, sino que el evangelio es un evangelio de conciencia. Por algo el Señor, cuando vino a nuestra vida, lo primero que restauró fue nuestra conciencia, ¿cierto? ¿Y para qué? Para tener conciencia de que nosotros pecamos, que necesitamos del Señor. Dicho esto, ¿por qué dijo eso Pablo? Erais. Para allá vamos a ir. Pablo, en este capítulo,
sigue presentando dos problemas significativos. El primero, habían pleitos, habían disputas legales entre los creyentes. Lo segundo, que el mundo estaba entrando a la congregación. El primer punto que vamos a ver es los pleitos y disputas legales entre los creyentes. Los griegos estaban muy familiarizados en presentarse ante las cortes, ante los concilios, ¿ya? Y no era raro de ver a un hijo demandando a un padre, o un padre demandando a un hijo, o demandando a un abuelo, o demandando a un pariente. Era común entre los griegos hacer esto, ¿ya? Y este tipo de situaciones lo llevaban a la iglesia. Hay una primera pregunta que hace Pablo en el capítulo 6, versículo 1, y eso quiero que analicemos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, a ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Prácticamente la pregunta es, ¿cómo se atreven ustedes, que son santos, que son apartados, que son justificados, ¿cierto?, ir a presentar una demanda ante una persona que no es justa, que no es santa, y tú llevas los problemas tuyos que tienes con tu hermano, ¿cierto?, ante el tribunal secular o ante el tribunal mundano? Y le pregunta, ¿acaso en la iglesia no hay alguien sabio que pueda solucionar este problema? Acuérdense que nosotros al principio del primer capítulo, ellos se jactaban de ser sabios, de ser hombres doctos, de ser hombres que tienen mucho conocimiento de las leyes. Pablo le dice, ¿y ustedes osan presentar un problema que deben solucionarlo en la iglesia y lo llevan ante un tribunal secular, ante un juez injusto? ¿Acaso ustedes que se jactan de decir que son sabios y en estas situaciones no hay nadie que pueda solucionar estos problemas? Esa es la pregunta que le hace Pablo a la iglesia. Pude sacar dos cosas con respecto a esta pregunta. Una, la incapacidad, primero, de llevarse bien. ¿Cómo es posible que los hermanos no puedan perdonarse? ¿Cómo es posible que los hermanos no puedan escucharse? ¿Cómo es posible que los hermanos no puedan llegar a un acuerdo? Si siendo que Jesucristo dijo, los discípulos iban a ser conocidos por su amor. Entonces, antes, la primera pregunta que leímos, ¿cierto?, en el versículo 6 de 1 Corintios 1, aquí vemos algo terrible que yo, ¿verdad?, lo encontré como desnaturalizado. Y yo digo desnaturalizado, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es amar, es perdonarse, es respetarse, es conciliarse, es conversar, es llegar a un acuerdo. Todos tenemos diferencias, sí, la tenemos porque todos tenemos diferentes tipos de carácter. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, una de las cosas que nos enseñó es que nosotros debemos perdonar, aun cuando no sea nuestra culpa. Jesucristo fue ejemplo de ello. Él no tenía culpa alguna con lo que lo estaban acusando, pero él calladito fue, ¿cierto?, y entregó su vida por usted y por mí, porque era necesario. Pero él dio un ejemplo de obsecuencia, dio un ejemplo de humildad, de obediencia ante el Padre. Y eso también a nosotros nos enseña. La Biblia en sí, en todo este libro de Corintios, hemos visto la real naturaleza del humano, cómo es. Bueno, Romanos también. Una de las cosas que hemos visto, ¿cierto?, que la Biblia es un libro abierto al ser humano. El ser humano no es una blanca paloma. El ser humano no es una persona confiable. El ser humano no es una persona fiable en su naturaleza, porque su naturaleza es maldad. Pero cuando Cristo viene al corazón del ser humano, ¿cierto?, nuestra vida debe cambiar. Y eso Pablo le está diciendo acá, le está diciendo en esta pregunta. Yo destaqué dos cosas: la incapacidad de llevarse bien. O sea, ¿cómo era tanto el tema de que lo llevaban a un tribunal
Problemas de familiares, problemas de bienes, yo pienso, o que alguien lo injurió, alguien le dijo algo, y lo llevaban, ¿cierto?, ante el juicio. Segundo, que saqué de esta pregunta, la falta de discernimiento de creer que un juez no creyente tiene más capacidad de juzgar y resolver los problemas personales entre los cristianos. Si yo soy capaz de actuar de esa forma, Pablo le está diciendo, ustedes realmente son carnales, son inmaduros, siendo que la iglesia del Señor es más que esto. Y lo tercero, ventilando las cuestiones entre creyentes ante los inconversos, que no tienen idea, ¿cierto?, referente a las cuestiones espirituales. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene capacidad de poder entender las cosas espirituales. Y Pablo le está diciendo que el hombre natural no tiene esa capacidad. Entonces, ¿por qué buscas tú a un juez del mundo ventilando las cuestiones que pasan en la iglesia? ¿Acaso no hay una persona idónea en la iglesia sabia que pueda responder y que pueda resolver estas cosas? ¿Por qué tú ventilas las cosas que suceden en la iglesia con tu pariente que es inconverso? ¿Por qué tú ventilas las cosas que pasan en la iglesia con personas que no tienen a Cristo en su corazón? Ellos nunca van a entender las cosas espirituales. Y la única respuesta que usted va a recibir de ellos es decir, en todos lados se cueceaba. La iglesia cristiana no es tal como dicen. Entonces, cuestiones así, lo que único consiguen es pisotear el testimonio de la iglesia. En esta pregunta sacamos tres cosas. Una, la incapacidad de poder solucionar los problemas cada uno. Dos, el creer que una persona que es externa a la iglesia va a tener la sabiduría para resolver tu problema. Y cuatro, que tú ventilas las cosas que suceden en la iglesia ante personas que no son cristianas. Siendo que todo eso se evitaría si yo converso con la persona afectada. Y si no hay solución, como lo vimos el domingo pasado, hablemos con el pastor, hablemos con los líderes. Ellos algo tendrán que decirnos. Pero el tema se soluciona ahí, en la iglesia. Porque alguien de la iglesia va a tener la sabiduría para poder decir, hermanos, esto se soluciona así, de esta forma y de esta forma. Y eso lo está diciendo Pablo solamente en el versículo 1. Versículos 5 y 6 del capítulo 6, aquí ya es más pesadito Pablito. Y hace una pregunta, más o menos, una pregunta bien irónica, ¿ya? Una pregunta bien para avergonzarlos. Para avergonzarnos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo le está diciendo nuevamente, y le está recalcando, ¿por qué llevas tus problemas a personas que no te van a solucionar la dificultad? ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Para qué andamos con cosas? En la iglesia suceden cosas. Y cosas cotidianas. Pero alguien de la iglesia va a tener la sabiduría, va a tener ese don de ciencia, de decir, hermano Carlos, esto se soluciona así, y esto así, porque Dios habla. La sabiduría de Dios conoce aún las cosas más íntimas de nuestras vidas. Recuerden, versículo 2, le dice, ustedes no son capaces de solucionar estos problemas, siendo que en el versículo 2 le dice que la iglesia va a juzgar ¿a quién? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ustedes, la iglesia, va a juzgar al mundo. Y ustedes
por cosas tan triviales, por cosas tan sin importancia, por cosas tan comunes de la vida, no son capaces de solucionar estos problemas, siendo que ustedes como iglesia van a juzgar al mundo. Indignos son entonces, pues. ¿Se entiende? Entonces, si yo no soy capaz de discernir o pensar, creer que la persona externa va a poder a mí solucionarme el problema que hay en algo espiritual, es porque no me he entendido nada de lo que habla la palabra del Señor. Segundo, como hablamos, si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, a mi ofensor, soy un carnal, soy un inmaduro. Versículo 9 en adelante. Algo parecido con respecto a lo que estábamos hablando anterior, pero ahora tiene que ver con lo sexual, con lo inmoral, con la inmoralidad sexual, con el permitir que actos inmorales lleguen a la iglesia. Pablo lo está diciendo a nosotros que debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia entre el cristiano regenerado y la persona que es impía. Versículo 9, leamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ustedes eran uno de estos, quizás, cuando llegaron a la iglesia, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis, o sea, no dice qué vas a hacer, sino que ya habéis, en el acto que tú aceptaste al Señor como tu único y suficiente Salvador, tu vida fue lavada, tu vida fue santificada y tu vida fue justificada. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesús, para hacer buenas obras. Nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza cambió nuestro apetito. ¿Tengo la capacidad de pecar? Hemos hablado N veces, sí, pecamos. Hasta el oír, hasta el pensar, pecamos. Pero la diferencia es, y conversamos con el Cristian y con el hermano Ale en la iglesia, de que ya no tengo ese apetito, ya no tengo ese deseo de pecar. Todas las cosas me son lícitas, mas no no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cierto? Todas las cosas me son lícitas, pero Pablo, pero no todo me conviene hacer. Mi cuerpo no fue creado, no fue libertado, no fue libre para satisfacer mi inmoralidad sexual. Se predica muy poco dentro de las iglesias con respecto a la inmoralidad sexual. Yo como hijo de Dios, regenerado, creyente, ¿puedo usar mi cuerpo como me plazca? Versículo 15 al 20. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así como Cristo glorificó el cuerpo de Jesús, ¿cierto? De igual manera, nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Para qué? ¿Por qué nos da esta enseñanza, Pablo? Para destacar
que el cristiano debe procurar y tiene una necesidad de consagrar su carne. Cuando pecamos contra el cuerpo, Pablo le está diciendo en los versículos que leyó nuestra hermana, la hermana Denise, el versículo 16, que cuando pecamos contra nuestro cuerpo, pecamos contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo dice que es el templo del Señor. Ahí mora el Espíritu Santo. Nosotros con nuestro pecado maltratamos el templo del Espíritu Santo. Claramente Jesús dijo, ya no voy a morar en templos hechos manos de hombre, sino que iba a morar ¿dónde? En el corazón. Usted es el templo. Usted es la iglesia. Y es por eso mismo que usted debe consagrarse. Versículo 18. Dice, el versículo 18 le está diciendo, huyan de este pecado. ¿De cuál? De la inmoralidad sexual. Huyan, resistan, aléjense. Ningún otro pecado, ¿cierto?, afecta tanto como este al cuerpo. O sea, no hay peor pecado que afecte a la iglesia, que afecte al templo de Dios, que el pecado sexual. El creyente debe glorificar a Dios con su cuerpo. ¿Cómo? En la manera que cuidamos nuestro cuerpo. En la manera que, cómo nos vestimos. Estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo. ¿Dónde llevamos nuestro cuerpo? Las obras que hacemos con él. Que Dios les bendiga ricamente, esperando de que el maestro pueda terminar luego nuestra casa de oración y así nosotros podemos congregar.